Es histórica la corrupción diseminada por Odebrecht en 12 países de las Américas. Para el Ecuador, por tanto, es un precedente histórico un acuerdo de reparación integral de Odebrecht al Estado. Víctor Granda, jurista y ex legislador, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Saludos a los televidentes. A ver, tanto en el caso Odebrecht, donde se sentenció al ex vicepresidente Glass, como en el caso Sobornos y Cohechos 2012-2016, donde se acusa al expresidente Correa, es determinante la confesión del ex representante de Odebrecht en el Ecuador, pero en ninguno de los dos casos se incrimina a Odebrecht. Negociar un acuerdo de reparación integral en esas condiciones lo pone al Estado en desventaja, es conveniente para el Estado. Bueno, en realidad es sorprendente lo que pasa en el Ecuador, especialmente la actitud del Estado en su conjunto, como usted muy bien lo dice, la Procuraduría, la Fiscalía, el Odebrecht, no solo a través de esos voceros a los que se ha hecho referencia y de los cuales se ha recabado testimonio, sino como empresa, reconoció que ha pagado más de 3.000 millones de dólares en sobornos en los proyectos de América Latina y África. Y ha celebrado con varios países, Estados Unidos, Suiza, en el propio Brasil, acuerdos de leniencia por 2.700 millones de dólares. Y en el Ecuador no pasa nada. Más de 3 años desde que se oficializó el escándalo, porque ya antes algunos habíamos denunciado los manejos alegres de Odebrecht y del sistema financiero brasileño que conestaba los sobornos, los sobreprecios. Pero en el Ecuador no pasa nada, más bien el procurador los ha llamado a una mesa de negociaciones, cuando a los delincuentes hay que sentarles, señor procurador, señora fiscal, en el banquillo de los acusados. La Contraloría tiene más de 60 informes de responsabilidad penal. El SRI ha determinado que Odebrecht le debe más de 200 millones de dólares sin impuestos. Las responsabilidades civiles están por sobre los 150 millones de dólares y se le llama a negociar y ahora ni siquiera se reúne la Procuraduría y otros organismos del Estado porque dicen que se han quemado los papeles de la Contraloría. Los informes están en la Fiscalía y aquí sí hay que hacerle un llamamiento a la señora fiscal para que plantee los juicios sobre los temas fundamentales de Odebrecht y de las empresas chinas, que son las que han saqueado al país. Según el CODEP, la cooperación eficaz es para confesos de un delito que reciben rebaja de la pena, como en el caso Balda, por ejemplo. Pero en el caso Odebrecht y en el caso Sobornos, Odebrecht no ha sido acusada y ha dado cooperación eficaz a través de José Conceizao Santos. ¿Es legalmente factible esta figura que ha permitido la Fiscalía? Bueno, una cosa es la cooperación eficaz, que se beneficia evidentemente el señor Santos y otros operadores de Odebrecht. Y otro es el asunto que debe plantear el Estado, tanto a la empresa Odebrecht, para exigirle las indemnizaciones por los sobreprecios y los sobornos, e incluso el Estado debería exigir al BNDES y a otros organismos financieros internacionales una renegociación de los créditos, porque los organismos financieros internacionales y el BNDES sabían perfectamente que en todos los proyectos de Odebrecht, desde el trasvase hasta el costoso nivelación del terreno de la refinería del Pacífico y el metro de Quito, en todos ellos habían sobreprecios y habían sobornos. Entonces, si esas instituciones conestaron la corrupción, hay que obligarles a renegociar la enorme deuda que el Ecuador tiene respecto de todos estos manejos dolosos, criminales de la empresa Odebrecht y también las empresas chinas que siguieron el mismo esquema de corrupción que Odebrecht acá en el Ecuador. Ahora, ¿sobre qué base debe entonces calcularse una reparación integral? ¿El valor de los contratos, más sobreprecios, más
contratos adicionales y coimas? Sí, sin duda, pero también vale la pena señalar, Alfredo, que aquí también tiene un papel nefasto la Asamblea Nacional. Desde que se aprobó la Comisión de Naciones Unidas contra la Corrupción, todos los países han hecho innovaciones en el ámbito penal con la finalidad de perseguir a los corruptos. Pero en el Ecuador la Asamblea, dominada por los correístas y los negocistas, cuyos líderes son hermanos siameses en la corrupción, en la prepotencia, en la mentira, no han aprobado ninguna iniciativa legal como el comiso sin sentencia, como la eliminación del patrimonio de los corruptos, con las medidas cautelares por casos de corrupción, por sobornos, por Ahora, peculado. pero hay otra cosa, sobre eso precisamente, la Comisión Anticorrupción se creó aquí en el Ecuador con el visto bueno de la Asamblea, que se quedó satisfecha, pese a su excitación para que se lo haga, como una dependencia del Ejecutivo, y ya aparentemente ha terminado sus funciones, puesto que fue creada solo por 6 meses. ¿Qué opina sobre eso? Eso me parece también una barbaridad. Se debería haber celebrado un tratado, un convenio con las Naciones Unidas para que esa Comisión Anticorrupción Internacional realice un trabajo independiente y ponga en claro precisamente todo este tramado de corrupción, este esquema de sobornos. Vea usted, hace un momento escuchábamos a Fernando Villavicencio, cómo está actuando la justicia americana. Yo creo que pero hay condiciones para que el país pueda demandar. Los expertos de las Naciones Unidas recomendaron lo que usted dice, y es sobre eso que habría que pronunciarse por parte del gobierno y de la Asamblea, especialmente, que están los representantes del pueblo, y porque es un asunto del Estado, de todas las funciones del Estado. De la Asamblea se puede esperar muy poco mientras siga dominada y chantajeada por correístas y negocistas, como ya lo señalé. Entonces, con la legislación que tenemos, con esta renovación que se ha hecho en la Corte Nacional de Justicia, esperamos que la Fiscalía sí trate los temas como el arroz verde, etcétera, que son temas menores frente a los escándalos grandes de corrupción de Odebrecht y de las empresas chinas. El momento en que se siente en el banquillo de los acusados a estas empresas y no se las llame a negociar, como lo hace el procurador y lo ha dejado de hacer ahora, ¿no? Entonces, ese momento, el Ecuador incluso podrá recurrir a instancias internacionales para exigir que se defiendan los derechos del Ecuador lesionados por la corrupción. Víctor Granda, gracias por participar y contacto directo. Después de la pausa volvemos.